Muy buenas noches. Hoy es jueves de debate político. 8 en punto nos marca el reloj y le damos la más cordial de la bienvenida y le invitamos a participar de este programa. Usted ya conoce el mecanismo de nuestras redes sociales. Hoy vamos a platicar sobre esta unión aparente entre las entidades del Ejecutivo y el Legislativo luego de esa reunión que vimos el día de ayer entre el presidente Bukele y Mario Ponce, aunque hay que decir que inmediatamente se han dado a conocer algunas voces disonantes respecto a esta reunión, a donde, bueno, inmediatamente se dieron algunos resultados, como la posibilidad de que la Asamblea pueda tener como sede algunos edificios públicos que están en manos del Ejecutivo, alguna revisión por parte del gobierno, el presupuesto general de la Nación y algunos reacomodos. En fin, alguna muestra de buena voluntad hubo, pero hay que indagar un poco más allá de eso. Hay una relación significativa entre estos dos órganos que se plantea en un año preelectoral, por ejemplo, y también vamos a hablar de Bolivia, que sigue la cosa caliente en el país del sur tras la llegada de Jeanine Áñez como la nueva presidenta de esa nación y todo lo que engloba. Juan Guaidó, por ejemplo, en Venezuela ha convocado para que el próximo sábado salgan a protestar todos los venezolanos y agrupado por un grupo importante de exmilitares. ¿Enfrente de qué estamos? Esos son los temas que vamos a discutir esta noche con dos de los habituales y un invitado, en el caso de el señor Carlos Araujo, que es analista político y también es experto en temas electorales. ¿Cómo está, Carlos? Francisco, buenas noches, a la orden. Bueno, también nos acompaña Roberto Rivera Ocampo. ¿Cómo está, Roberto? Bien, Roberto Francisco. fue candidato a la vicepresidencia por Vamos en las elecciones anteriores. Muchas gracias, Francisco, y es un gusto estar aquí nuevamente. Y CEO de La Papa. Gracias por la publicidad. No, es que vamos acumulando para cobrarlo a fin de mes. Y esta noche nos acompaña Romeo Auerbach, que es también analista político y también tiene experiencia en el manejo de temas electorales. ¿Cómo está, Romeo? Hola, buenas noches, Francisco, y buenas noches, Roberto y Carlos, y a la gente que nos está viendo. Esos son los temas que discutimos, estos son nuestros invitados y también agradecemos a la Central de Seguros y Fianzas, que es quien nos patrocina este primer segmento. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, iniciamos el análisis. Carlos, ¿se puede hablar de una relación ejecutivo-legislativo a partir de la reunión de ayer y obviando estos casi 6 meses de confrontación entre el presidente de la República y los partidos de oposición en el Congreso? Mira, no podemos hablar de una nueva relación entre órganos como tal, porque al contrario del Ejecutivo, que la figura del presidente es la que predomina, pesa y manda, en el órgano legislativo no es así. O sea, el presidente es más un administrador o un representante y hasta ahí. O sea, él no habla por los 84 diputados. O sea, eso no quiere decir que lo que sucedió el día de ayer no sea bueno. No quiere decir que lo que sucedió el día de ayer no sea positivo. Yo creo que el hecho de que se abra una ventana de oportunidad para que el presidente de la República baje un poco su hostilidad hacia el Congreso, creo que es bueno. Y eso al final, la presidencia de Mario Ponce, la llegada de Mario Ponce a la presidencia, ha permitido por lo menos que puedan sentarse el presidente con el presidente del órgano legislativo. ¿Qué esperaría yo de esto? O sea, porque no es cierto de que lo que pudieron haber hablado el día de ayer va a aterrizar, que ya se va a aprobar un presupuesto del próximo año, de que van a aprobar los préstamos que quiere el presidente de la República. Eso no es posible. O sea, por mucho que Mario Ponce se haya comprometido con el presidente, jamás la Asamblea Legislativa va a funcionar de esa manera. Pero yo creo que es lo positivo y lo que hay que aprovechar de esto, de esta nueva relación, al menos de que a él le guste hablar con Mario Ponce, es que Mario puede convertirse en un interlocutor
en función de intermediar entre ese conflicto que el presidente ha generado con la Asamblea Legislativa. Entonces creo que al final de cuentas sería bueno inclusive que determinaran por qué no Mario gestiona entre el presidente y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, por decirte, una reunión. ¿Por qué? Porque el día que estos dos grupos se sienten a nivel de Comisión Política, vea, y el presidente de la República, yo creo que ahí sí podrían de alguna manera comenzarse a ver algunas luces de la construcción de un plan de país. Bueno, dos cosas en lo que usted decía. Usted decía, hablaba de un hostigamiento de parte del presidente hacia la Asamblea. Hostilidad. Hostilidad, más bien, pero quizás sea más de objetivos políticos, ¿no? Porque parece que cuando hay una disputa entre la Asamblea y el presidente, quien sale peor parado en la opinión pública es la Asamblea. Claro, es que el presidente en este momento acaba de entrar, tiene un alto capital político y lo está aprovechando y es válido. O sea, es que eso no es lo incorrecto. Sí, el problema es los otros si se dejan también. O sea, hablo del enfrentamiento natural en la política que debe haber entre un partido, entre un presidente y la oposición política como tal. Porque en la Asamblea Legislativa hay un partido oficial que gana. El resto son la oposición política, entonces de alguna manera el presidente tiene que sentarse y discutir con ellos. Si tú ves, él quiere que le aprueben 2 préstamos para el plan de control de territorial y no ha logrado los apoyos. ¿Por qué? Porque no ha existido para los diputados las explicaciones suficientes que permitan darle venia a esa aprobación de préstamos. Bueno, eso del partido oficial sería una muy buena pregunta para el presidente de la República, si gana el partido oficial, no estoy seguro. Carlos, Roberto, ¿cuál es su lectura de este acercamiento entre Mario Ponce y el presidente y esta interlocución? Y hay que decir que Mario no solamente ha planteado que se va a juntar con el presidente de la República, también llamó al doctor Armando Pineda Navas, quien es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que también dialoguen de cosas en común. A ver, yo creo que hay que ir un poquito atrás y ver cómo es que surge esta relación tan cercana ahora entre el presidente de la Asamblea y el presidente Nayib Bukele. Y también hay que recordar de dónde viene el PCN y por qué está Mario Ponce donde está, ¿verdad? Esto fue una alianza entre Arena y el PCN que surge pues, en una coyuntura electoral y que a medida que va pasando el tiempo hay hechos que resquebrajan esa alianza. El último fue la elección del Procurador de Derechos Humanos. Ahí es donde Arena dijo, bueno, ya el PCN no es confiable, ¿verdad? Ya no podemos seguir teniéndolo como aliado e incluso se buscó romper ese protocolo de entendimiento para que Mario Ponce no fuera presidente de la Asamblea. O sea, que me está diciendo que está haciendo lo que dijo Arena que iba a hacer Mario Ponce, Roberto. Lo que Arena dijo sobre Mario Ponce. Sí, de hecho, bueno, sí, lo está haciendo y creo que ya lo habían olfateado, ya habían visto el comportamiento de los diputados del PCN. Pero dicho esto, digamos, ese es un preámbulo. Es muy cierto lo que dice Carlos. El PCN o Mario Ponce representa a su fracción, evidentemente representa institucionalmente a la Asamblea, pero no puede hablar en nombre de las demás fracciones políticas. Algo así dijo Alberto Romero. El PCN tiene 9 votos, dijo, nosotros tenemos 30 y tantos votos. Y hay que recordar también qué tipo de relación tiene ahorita el presidente con Arena, ¿verdad? De hecho, bueno, ya lo denunció al presidente de Arena ante la Fiscalía. ¿Qué tipo de relación tiene el presidente con el FMLN? Pues le ha dado varias estocadas últimamente, ¿verdad? La última fue con el tema de Venezuela. ¿Qué relación tiene el presidente con el PDC? Bastante tensa. Entonces, bueno, creo que la llegada de Mario Ponce sí va a ayudar a calmar un poco esos ánimos que han estado bastante caldeados. Sin embargo, yo todavía veo muy difícil que, por ejemplo, una agenda bien corta que ha planteado el presidente de la Asamblea. Ha planteado aprobar rápidamente el presupuesto para el 2020, ha planteado aprobar rápidamente los préstamos para el plan de control territorial
Y yo creo que ha metido el tema de las pensiones como, bueno, vamos a darle algo a la población como para que también sientan que estamos trabajando por ellos, pero no le veo ninguna intención a ninguno de los partidos políticos de meterse en un tema tan delicado, sobre todo porque ya todos están en clave de elecciones 2021. Y aunque suene interesante, porque lo es y es sumamente clave el tema de las pensiones, no creo que lo vayan a tocar. Entonces, Bueno, de hecho, la mayoría de ellos hablan de reorientación de esas partidas de gastos financieros que plantea Sí. el presidente para sí, varios ministerios. de hecho Rodolfo Parker creo que ha hecho Tiene una un propuesta. planteamiento sí, para reorientarlo a educación. Yo, digamos, sobre la base de reorientación del presupuesto y de buscar en aquellos gastos superfluos, allá donde hemos visto que hay despilfarro, como a mí me sigue pareciendo, digamos, absurdo que el Estado y particularmente el Ejecutivo gaste tanto en publicidad. Bueno, vamos a ahondar un poco sí. en quién gana con esta relación, Sí. pero en un primer planteamiento también me gustaría escuchar, Romeo, ¿cómo lo mira? Bueno, hay que recordar, Francisco, que esto se originó hace 18 meses con un protocolo. En su momento, inclusive ahorita yo no lo comparto, porque fue un protocolo que dejó fuera a dos fuerzas políticas, al FMLN y a Gana, y no era lo más feliz para ese momento. Sin embargo, ahora que ya se dio y ha pasado el 3 de febrero, yo sí opino que es muy refrescante ver ese cambio que hubo de una presidencia de la Asamblea Legislativa para olvidar del doctor Quijano. Definitivamente le quedó muy grande el saco de presidente al doctor Quijano, porque aún ahora que no es presidente, como que él ha quedado encargado de hacer chistes y de los malos, ¿verdad? Porque él dice que por un momento se confundió, que pensó que quien llegaba a visitar al presidente Bukele era el rey de España. Y yo le dijera a Norman Quijano que no se confundió por un momento, tiene años de andar confundido. O sea, él dice que ese recibimiento es como para reyes, o no sé, claro, los lugares que últimamente se le han mencionado a él que anda visitando, no va a tener ese recibimiento, ¿verdad? De lo que hemos visto en los videos, de lo que lo están acusando. Entonces, esa fue la presidencia de Norman Quijano. Ahora, el acercamiento... Ahora, era una presidencia de oposición, y yo creo que las oposiciones son típicas de ese tipo de planteamientos. No, pero la dentro del juego oposición democrático. no es oponerme por oponerme, porque si te estás oponiendo a una buena propuesta del Ejecutivo, te estás oponiendo al pueblo, y eso lo dicen las encuestas. Ahora, se crea un gran morbo porque Mario Ponce va a donde el presidente Bukele, que a mí me parece positivo. Salen muchas voces diciendo, él no representa a todos. Se me hace de que hay una parte de ellos como que hay una molestia y un celo, ¿verdad? Porque en realidad él es el presidente de la Asamblea, él es el representante legal de la Asamblea. Si no les parece, que lo quiten. Como intentó Gustavo López poner a Rodolfo Parker, no consiguió los 43 votos, y es el representante. Es como que tú invites en un acto protocolario y veas al doctor Pineda. No van a estar los 15 magistrados en una mesa, hay un presidente, hay alguien que preside el órgano legislativo, y en este momento es el diputado Mario Ponce. Perdón, eso sigue se puede, Romeo, ustedes que conocen un poco de eso, de política interna, ¿se puede romper el protocolo? En cualquier momento, de un día para otro, si hay 43 diputados de acuerdo, lo rompen, y ya se ha hecho. Entonces, a mí me parece positivo. Luego dicen, solo es un diputado. No, el PCN tiene 9, la fracción de Gana que está acompañando al presidente tiene 10. El diputado Martel también acompaña al presidente Bukele, van 20. Hay 10 diputados más o menos de Arena, porque tú estabas haciendo la pregunta de que, por ejemplo, Beto Romero dice, ellos solo tienen 9 y nosotros 37, bien osado al decir eso, porque la última vez como les costó con lo del procurador. Ahora, pero no usted tienen está dando 37. por hecho, Romeo, que la visita del presidente Ponce está validando la presidencia, o más bien, respaldaría con sus 9 votos la presidencia del No, ya solo en la cuenta que él dice ahorita hay más de 30 o 31 diputados que están anuentes a las políticas del presidente Bukele, y por supuesto aquí no se trata de aplaudir todo lo que venga el Ejecutivo, pero hay que leer lo que dice la gente y las opiniones, y aparentemente, y hay que ver los resultados. Entonces, yo lo que quería hacer por la pregunta que tú hacías es algo bueno, para mí es muchísimo más bueno de lo que veíamos antes, porque no es bueno que entre los órganos, o sea, no están disputando algo. El 3 de febrero hubo, en una elección hubo como un dictamen.
esto pasa, Francisco, como que en un equipo de fútbol designen cuando van a tirar un penalti a fulano de tal. Y el compañero que quería tirar el penalti se quede enojado y diga, ojalá lo falle. No, y lo va a fallar el equipo, y aquí va a fallar El Salvador. Entonces, al final, no le demos más morbo. Fue bueno que vaya, es bueno que se sienten. Ya se aprobaron varias cosas, faltan otras. El presidente Bukele dice, si hay algo que no les parece hay que cambiarlo, por supuesto. Si es que quien lo va a aprobar es la Asamblea, no el presidente Bukele. Romeo, vamos a ir a la pausa comercial. Cuando vengamos hablamos siempre sobre la benevolencia que pueda tener para el país este tipo de acercamientos. Hay declaraciones bastante fuertes. Por ejemplo, leía la de la diputada Nide Díaz, dice, fue a título personal. La Junta Directiva no ha tomado una decisión que en nombre de la directiva vaya a hablar. Él sabe que tiene un límite porque no puede hablar en nombre de la directiva y mucho menos del plenario. Y esto me llama poderosamente la atención porque sí vi un recorrido ahora por las diferentes instalaciones de las posibles instalaciones que van a albergar. Pero iba gente del FMLN también. Iban de todos los partidos. Discutimos de eso cuando regresemos de la pausa comercial. Agradecemos el segundo segmento a COSAVI, que es COSAVI Ahorro y Crédito, que le invita a usted a realizar el movimiento más inteligente de su vida al consolidar sus deudas. Puede pedir más información en cualquiera de las 5 sucursales o puede llamar al PBX 2241-4200. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Quizá una pregunta, la veo válida, es la Asamblea debería de cambiar un poco el perfil que tiene respecto al Ejecutivo a partir de esta reunión, Carlos, o mantener
ese espíritu de contradicción, que aparte que es democrático, a veces es exageradamente innecesario. Yo creería, Francisco, que lo primero que el ciudadano tiene que tener sumamente claro, y ojalá los medios así lo muestren, de lo que sucede en esa relación Asamblea-Presidencia de la República. Porque de lo que tú me estabas diciendo podría inferir cualquiera que la reacción contraria o negativa o de bloqueo nace de la Asamblea Legislativa, cuando eso no es cierto. Bueno, no lo estoy planteando, ¿verdad? pero O las sea, diferentes encuestas de opinión así lo leen. No, pero no estamos hablando que las encuestadoras dicen que el generador de la confrontación es la Asamblea. No lo dicen, no dicen eso. Pero si ven una improductividad. No, eso es otra cosa. La pero imagen, cómo la evalúes de las instituciones es otra cosa, pero hablo del conflicto. El conflicto interorgánico, ejecutivo, legislativo, no es un conflicto que ha nacido de la Asamblea Legislativa. Y eso lo puedes ver a diario, lo puedes revisar en las redes sociales. Tú lo que estás viendo es un enfrentamiento de un ataque que al final de cuentas lo que está tratando es de ablandar. A ver, ¿de dónde ha aparecido entonces el ataque? Es que a eso es a lo que yo me refiero. Cuando vienen los diputados y no votan por el préstamo de 91 millones, el presidente de la República empieza a acusarlos. Bueno, Romeo lo identificaba desde la presidencia de la Asamblea anterior. Pero es que es lo mismo que te estoy planteando hoy con la reunión de Mario Ponce. Es que el presidente no decide por la Asamblea. Norman Quijano no decidía por bloquear desde la Asamblea un préstamo. O sea, eso primero ni siquiera él está en la comisión respectiva donde ven los préstamos. O sea, el presidente no tiene absolutamente nada que ver en eso. Lo que pasa es que si tú venís y empezás a hacer señalamientos y ataques a un diputado, es obvio que el diputado te puede responder. Es obvio que cuando tú los acusás en una cadena de televisión de que no quieren apretar un botón y pasar 2 meses sin enviar la solicitud de los 91 millones, es evidente de dónde nace la confrontación. O sea, es que hay que tener el cuidado de eso. O sea, en la comunicación el ciudadano no me tiene... responsabilice que yo solo estoy acuñando... No, yo no te digo que tú. Yo acuñando conceptos, pero el sí ciudadano planteó, tiene que entenderlo de esa forma. Que planteaba... Ahora, Francisco, aclarando que es la percepción de Carlos Araujo, porque en realidad la Asamblea también ha iniciado conflictos. O sea, recordemos cuando han querido ser rápido ellos, crearon la Comisión Espacial, que le digo yo, porque anduvieron en la Luna, la Comisión Espacial con Carlos Marroquín. Por supuesto que ha habido de parte de la Asamblea roces hacia el Ejecutivo. Ahora, yo no he dicho en ningún momento que porque Mario Ponce llegue, ya la Asamblea se ha salvado. Esta Asamblea también va a pasar a la historia como una de las peores que ha habido. No salva porque ahorita hayan 9 diputados o 20 diputados que quieran trabajar por la gente. Esta Asamblea se ha quedado en pausa, esta Asamblea ha sido pachorruda, esta Asamblea ha sido pueruda. Norman Quijano ha salido de una presidencia con déficit cuando prometió austeridad, con plazas que pasó del lado de él o del lado de Arena a lo institucional. Ahí está, ya va a empezar la auditoría, con un déficit de $1,5 millones. Eso es lo que ha hecho esta Asamblea. No sé qué tiene que ver eso, que es un tema interno, si así lo fuera de la Asamblea, con la relación del Ejecutivo. No, que eso es lo que es la Asamblea ahorita. Yo no estoy diciendo que ya cambió porque llegó el diputado Ponce. Quiere decir que el presidente no solo se preocupa por el Ejecutivo y lo que le corresponde, sino que también se preocupa porque la Asamblea corrija el rumbo, el presidente de la República. Yo pensé que el presidente Mario Ponce, no estamos hablando de los dos presidentes. No, estamos hablando del presidente de la República. Ahora, teniendo en cuenta el argumento de Carlos, es evidente que el presidente mete constante presión a la Asamblea Legislativa. ¡Qué válida! Porque quiere avanzar con el plan de control territorial que ha bajado históricamente los homicidios, Francisco. Entonces, ¿y quién tiene que aprobarlo? No es el Ministerio de Agricultura, no es la Iglesia Católica, es la Asamblea Legislativa. Pero no estamos hablando solamente de los préstamos, también hemos visto críticas constantes, por ejemplo... Pero es lo que te digo, en esto del plan de control territorial que hay que ser muy categórico. Hace una cadena de televisión para presionar a los diputados para que aprobaran eso inmediatamente. 2 meses después manda la solicitud. Todavía a este momento, hasta esta semana que hubo comisión, por primera vez mencionan los 22 municipios donde va a haber una de las inversiones. Ni siquiera la información quieren completar. ¿Cómo los diputados te van a aprobar algo en automático? O sea, si realmente ese es su papel es pedir información, y tan es así que en la conferencia de prensa del día de ayer con Mario Ponce, el presidente termina reconociendo que hay algunas inquietudes que va a ser válido, que va a haber que responderlas.
vea que va a haber No que solo dar eso, más que también va a información. revisar, aparentemente, Claro, algunas- o sea, pero es que es lo que yo insisto, en la medida que se sinceren todos, en esa medida se va a avanzar. O sea, si se necesita, yo vuelvo a insistir y no bromeo en eso. A mí que me preste el ministro de Hacienda una semana y yo le encuentro 91 millones de dólares en el presupuesto general de la Nación actual. Es que hay en el Ejecutivo, hay dinero que despilfarran. Así como le señalaban a la Asamblea Legislativa el despilfarro de dinero en camionetas, en celulares, en seguros médicos, todo eso en el Ejecutivo existe y eso multiplicárselo por 20. Porque ahí es más grande todavía el paquete. Romeo, yo le doy el paso sí. para que nos platique, pero no hay ninguna, porque también está señalando Lo que- sobre los 91 millones que usted planteaba. Lo que pasa ¿no? es que acuérdate que cae en la tentación las personas cuando quieren criticarlo así, y está bien. Imagínate lo osado que te dice Carlos, a él que le presten un ratito eso. En primer lugar, deberías de tirarte de candidato o de algo para poder tener el control, diputado o presidente, porque son los que manejan las instituciones. O el llamado público es para que la Asamblea Legislativa, ya que Carlos está bien informado porque dice cuándo llegó, si se tardó 2 meses, que en la comisión... Es pues que- público. Que lo tomen más en cuenta para que puedan desentrampar, porque él Hay que tiene, leer él las tiene redes la para darse solución. cuenta. Una semana... En y una ya semana le encuentro En los una 91 semana le millones. encuentra. Así como nos decía Carlos, cómo iban a salir sus encuestas, así le encontraría una semana. Solo que no pegaron. Mira, Roberto. Pero, bueno, yo de verdad a mí me gusta escuchar las partes porque creo que este también Pensé es un... que decir la papa. O sea, que tengo que escuchar soy yo, Roberto. Usted tiene que ver parte también de... Pero lo que pasa es que creo que esto, digamos, este intercambio es un reflejo también de cómo también los políticos allá afuera no logran encontrar un punto de acuerdo. La verdad es que, mira, yo comparto mucho de lo que dice Carlos. También creo que Romeo tiene algunos puntos, pero más allá de eso, yo sí quiero insistir en algo, y es que independientemente de que ahora Mario Ponce sea el representante legal de la Asamblea, él mismo en algunas declaraciones ha dicho que no puede hablar, ¿verdad?, e ir más allá de lo que su cargo le mandata, pues, y no puede dar declaraciones en nombre de todos. Ahora, lo que se espera de un órgano del Estado, específicamente de la Asamblea, es que controle, fiscalice, pero eso en ningún momento está escrito que tenga que ser una oposición radical a lo que el Ejecutivo plantee. Y yo sí espero que, algo se ha empezado a ver, de que gracias a la gestión de Mario Ponce, el presidente ha aceptado revisar algunas de las partidas del presupuesto para viabilizar su aprobación. Y eso ya es, yo creo, la mejor señal Siempre que y hemos... cuando no afecten a la gente, es el condicionante del Sí, presidente, pero aunque es que eso, va mucho más de eso, es que porque eso, las partidas, los partidos están cuestionando 120 y Sí, tantos es que eso es millones de bien dólares. relativo, Francisco, de que afecte o no a la gente. ¿Cómo lo vamos a saber? Eso es bien discutible, pero en todo caso creo que se pueden hacer esfuerzos, pues, para no endeudar tanto al país. Por ejemplo, esos 120 millones que Rodolfo Parker los quiere mandar a un fideicomiso o algo así, no entendí muy bien. ¿Por qué no, en lugar de endeudar para al Fondo cubrir, Nacional de Educación lo quiere enviar? ¿por qué no, en lugar de endeudarse para pagar el FODES, ¿verdad? Porque son alrededor de 122 millones que se aprobó así, ¿verdad?, inconsulto y sin ningún análisis, pues pasemos esos 120 millones y entonces ya rebajamos la deuda, etcétera. Yo creo que hace falta sentar a los partidos, pero de manera madura, sin este enfrentamiento de que vos me diste, yo te voy a dar, y al final no logramos encontrar una salida para cosas importantes, pues, como el presupuesto, como para las pensiones, que yo insisto, ese es un tema vital, pero que esta legislatura, y ahí estoy de acuerdo con Romeo, no va a haber temas importantes. ¿Por qué? Ni siquiera los 20, digamos, que tú decís que están ahí a favor del pueblo, han venido a proponer cosas que le den un giro a estos años que le quedan, ¿verdad?, hasta el 2021, por ejemplo. Meses, no digas años. Que Ahora, me bueno, pones sí, triste. año y medio o algo pero por también ahí. no hay que dejar de tener en cuenta que vamos a un año preelectoral.
No, un por año eso, en el cual es que estos eso centímetros, condiciona- estos millones, esta Eso tiquitación, condiciona Francisco, un mucho. detalle importante, porque la pregunta tuya inicial tenía que ver con esta reunión. En menos de 15 días, la presidencia de Mario Ponce, y estoy aclarando porque tiene que ver con actitudes, tú mismo dijiste que la diputada Nidia Díaz ya casi quería desconocer al diputado Ponce en lo que fue a hacer, pero hoy sus diputados andaban con varios diputados de varias fracciones viendo instalaciones que se les va a prestar a la Asamblea y que nos van a hacer ahorrar $800,000 de alquileres. Entonces, hay algo tangible. Ya si hasta con eso lo vamos a criticar y el hombre lleva 15 días en la presidencia, definitivamente yo lo vería al revés. Para ser solo uno de los 84, ha hecho bien con pero una dice la actitud. diputada Nidia Díaz que no puede comprometer esos $800,000 porque no están contemplados en el presupuesto de $53 millones de la Asamblea. Eso por una parte. Y 58 lo eran. otra, $800,000 de alquiler. Eso, a eso voy. Fíjate que Eso- Norman eso- Quijano, eso es lo criticable. Norman Quijano, por defenderse, dijo que ese dato era falso, que era arriba de Medio 500,000. Entonces, si es que mira, no estaban para ir a alquilar. Si tú vas y revisas, y principalmente Arena y el FMLN, aunque tengan bastante personal, se fueron a alquilar lugares que son caros cuando pudiste haber hecho esta gestión que está haciendo el diputado Ponce. Vaya, Se y la hizo. Asamblea en pequeño. Hicieron la gestión. No, Es público. Pero si haces la gestión, Carlos, Se y hicieron luego las viene el gestiones. presidente de la Asamblea y dice que lo que el presidente de la República está proponiendo es una payasada, eso no es hacer una gestión. O sea, aquí tenemos que ser serios. Las gestiones no las hizo Norman Es de Quijano. actitudes. Eso se hizo, inclusive se hizo con el informe del edificio de sede. Entonces hicieron y fue gestión- negado Ya por el había sido Ejecutivo. solicitado anteriormente Y fue eso. por la Junta Directiva. Entonces hicieron gestiones. Ahí estaba Ponce, inclusive. Va, Claro, y entonces, también no, se él no le era de la solicitó Junta al Directiva. gobierno Fíjate que anterior, ya van dos Romeo. veces que te equivocas. Ponce ¿De sí qué? es de la Comisión de Hacienda. Y tú dijiste que él no sabía de Hacienda. Y Yo no he dicho nada de... Dijiste que él no estaba en la Comisión de los préstamos. No he dicho nada. Ya de ahí eso. está la grabación No sé. y lo revisan, amigos. Sí, ahí lo por pueden favor. ver. Y luego ahorita dice que ahí estaba Ponce. Ponce no era de la Junta Directiva. No Segunda recuerdo mentira. lo de la Comisión de Hacienda y la afirmación de Carlos, no, tal vez producción la recuerde, pero sí hay que decir que este edificio ya había sido solicitado por la anteriormente, Junta Directiva. y no solo a este presidente, sino al presidente Había anterior, sido no negado. Lo encontrando cual te alguna indica respuesta. que esta gestión anterior fracasó y esta nueva gestión de Mario Ponce O fructificó. te puede indicar que tenés a un presidente que por capricho hizo gastar a la Asamblea Legislativa una gran cantidad de recursos, pudiéndole dar un edificio No, es porque que tenía a la disposición si es así, una no- gran cantidad de recursos. Si es así, ¿verdad? cúlpalo también porque tiemble, ¿verdad? Claro. No hay problema. No, por Pero los tsunamis falsos, tal vez, sí. Hay un tema que quizás no Solo hemos vamos a tocado. hacer una cosa. Tengo que ir a la pausa comercial y si nos Siempre extendemos... me No, corto, Roberto, no, en no, absoluto, no. le prometo. Usted inicia y bueno, en el corte terminamos de discutir si seguimos con este tema un par de minutos más o hablamos de Bolivia. Pero eso se lo resolvemos al regreso de la pausa comercial.
Este tercer segmento es para recomendarle a usted que reciba sus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fedepunto Vecino del sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Iniciamos este tercer segmento platicando con Carlos. No, es mentira. Es mentira, por favor. Ya iba a poner una demanda yo. Sí, iba a levantar sus argumentos, por favor. No, solamente terminar con algo que tú mencionaste, y es que estamos en una etapa preelectoral, y yo creo que el PCN, si algo hay que reconocerle, es que es un partido que sabe moverse en esas aguas y está ya preparando su terreno para el 2021. Y está haciendo una alianza que le conviene bastante para, primero, sobrevivir, digamos, lo que se viene, porque, digamos, forma parte o formaba parte de ese grupo tan mitológico que es los mismos de siempre, ¿verdad? Y que ahora pues ha encontrado una forma de sobrevivir, incluso salir Romeo conoce mucho ganando. de sus secretos. No, ya no. Pero bueno, quería cerrar con eso porque creo que todo está en clave 2021 y no es casualidad este acercamiento, pues, y no es un pecado, pero hay que también empezar a leerlo de esa forma. Carlos, usted va a apuntar algo más, ¿no?, al respecto de esas reuniones. ¿De cuál? A este acercamiento, o lo que debería de perfilarse como acercamiento, porque Es que es la lo que verdad yo es que te ha sido una digo, o visita. sea, que como inicié, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera hay que llevarlo por el lado positivo y ver que si esto facilite en alguna forma un mecanismo de comunicación entre la Asamblea Legislativa de verdad y la Presidencia de la República, que creo que todos esperamos eso. Todos esperamos que de alguna manera existan estos acuerdos de país entre los órganos de Estado, pero deben de sentarse con el resto de fuerzas que son los que toman las decisiones al interior de la Asamblea. Romeo, ¿algún apunte final sobre ese tema? Quizás sacar lo positivo, Francisco, que mantengo lo que dije al principio. Para mí es refrescante, sin compartir el protocolo que se creó, sin compartir, yo tengo muchos años de no ser de ningún partido político. Yo lo recuerdo con el PCN, por eso le decía. Pero el PCN es conciliación y este es concertación. Ciro Cruz Cepeda, el secretario general. Y bastantes de los actores son los mismos, pero es refrescante ver después de los 18 meses de la presidencia del doctor Quijano, algo que da un poquito más de menos roce. Yo le voy a sacar siempre lo positivo y se van a empezar a ver los resultados y no va a faltar quien critique. Yo te digo, son los mismos diputados. Arena tiene 37 o 27 o los que tenga, pero son los primeros en querer decir de que a qué fue Mario Ponce o los diputados del FMLN. De todos modos, no hay tiempo que no se llegue. Hoy faltan menos de 18 meses para que se instale una nueva asamblea. Entonces, sabrá cada quien cuál es el futuro que se va a forjar, pero lo que le interesa al país es que no haya roce entre órganos del Estado. Bueno, quiero preguntarles, nos quedan pocos minutos, pero no podemos olvidar el tema de Bolivia. Esta convulsión que ha pasado el país en una semana con la renuncia de su presidente Evo Morales, la renuncia inmediata de su vicepresidente, de la presidenta de la Asamblea Legislativa en ese momento, y la responsabilidad de asumir la presidencia después que la Corte Suprema Boliviana dijera sí, debe hacerlo ipso facto, es sobre Jeanine Áñez, una senadora que han dicho que es ultraconservadora y que viene de una línea bastante dura de, obviamente, criticar al presidente de Bolivia con algunos dichos en Twitter bastante complicados, que, bueno, borró, por cierto, entre miércoles y jueves, en los cuales criticaba directamente algunas creencias indígenas. Y, bueno, también esto va acompañado de un país que sigue dividido, con un presidente que sigue mandando mensajes políticos aún y cuando está en México asilado, y que, bueno, empieza un poco esa movida política a nivel sudamericano, porque lo primero que hace la presidenta ahora, Jeanine Áñez, es reconocer el gobierno de Juan Guaidó.
y Guaidó de la misma forma dice que reconoce la presidencia de la señora Áñez. Carlos. Mira, yo creo que lo primero es lamentar lo que sucede en Bolivia. Y es importante también señalar que el culpable de todo esto es el mismo Evo Morales. ¿Para usted fue un golpe, Carlos? Es que fue un golpe, yo creo que hacer un fraude electoral para quedarte en el poder cuando no lo habías obtenido de la forma legítima, creo que es un golpe de Estado. O sea, el que dio un golpe de Estado es el presidente Evo Morales. Y él fue el que creó esta desestabilización. Al final de cuentas, la misma autoridad, las mismas Fuerzas Armadas tuvieron que presionarlo en función de restablecer ese orden constitucional que el presidente mismo había roto con el fraude. O sea, aquí no que no venga a hacerse la víctima. Si el que hizo el fraude fue él, quien hizo que la misma Corte Suprema que tenía controlada lo habilitara para que volviera a postularse ilegalmente fue él, porque la Constitución era clara de que no podía postularse. O sea, quien inicia todo este problema en Bolivia es el presidente Evo Morales. ¿Vea? Ahora que en medio de esto, por todo el poder que él tenía, de toda la ola chavista que hubo en la región, que se tomaron los diferentes órganos de Estado, y él ha generado más conflicto interno en el tema de la sustitución de los relevos del poder. Pero creo que de alguna manera han encontrado el mecanismo legal que ha sido validado por la misma Corte, entiendo yo ya el hecho de poder nombrarla como presidenta encargada a esta señora, a esta senadora. Lamentable lo de los tweets, pero eso es irrelevante, te podría decir, dentro del contexto de lo que está sucediendo. Ojalá no siga poniendo tonteras que llamen la atención. Es un poco complicado porque, por ejemplo, la ministra que ella nombra de Comunicaciones entra diciendo que va, si sigue algún tipo de información que genere inestabilidad, lo va a procesar. Pero es que, mira, yo el mejor consejo que se le podría dar a estas personas creo que es que cumplan el rol de lo fundamental, y que es que se asegure que a la brevedad posible hayan nuevas elecciones en Bolivia. Y eso es un dato bien importante que de hecho ella no ha dado fecha. Solamente dijo que lo iba a llamar a la brevedad, pero no hay ahorita. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no puede quedarse por mucho tiempo ahí en intentar articular todo el funcionamiento de los órganos del Estado, porque se va a enfrentar a una oposición con Evo Morales desde el exterior, aún lamentablemente apoyado por Chávez y lastimosamente apoyado por el presidente de México. Porque México es otro de los grandes... Son aliados, o sea, tienen el mismo pensamiento, tienen como la misma forma, ideología política. Pero bueno, ¿quién más aliado que el que tiene cerca en Venezuela? ¿Qué más aliado que Nicaragua? Claro, pero es que el Nicaragua. aliado venezolano lo que está haciendo es financiando los quemametros y ese tipo de cosas en toda la región. Si ellos generan una gran inestabilidad. ¿Verdad? Si tú viste, no sé si viste unas fotos que están circulando ya en redes, cubanos detenidos en Bolivia con dinero pagando gente ya para empezar a hacer desórdenes. O sea, que esa es la mano de Maduro interviniendo ya en los asuntos internos también de Bolivia. Roberto. Sí. Bueno, yo voy a diferir un poco en que si fue golpe de Estado. Golpe de Estado. Bueno, Carlos ha planteado que quien dio el golpe fue el mismo Evo Morales. Pero obviamente la pregunta iba hacia que si la participación, por ejemplo, de los militares del ejército en este conflicto. Yo me inclino a decir que técnicamente no fue un golpe de Estado, porque, digamos que el ejército ayudó un poco a que él tomara la decisión, ¿verdad? De decir, bueno, me aparto porque... No sé si un poco, si el ejército le sugiere, estoy siendo la un poco, policía está en contra. Estoy siendo irónico. Okay. Obviamente, cuando te dicen, mire, mejor aparte se vea porque para que el país tenga estabilidad y en búsqueda de la pacificación, etcétera, no sé, algo así dijo. Obviamente ya sabes que no tenés el apoyo del ejército ni de la policía, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Entonces, creo que él entendió el mensaje y dijo, bueno, me aparto, aunque ya había convocado incluso a nuevas elecciones, eso no fue suficiente para el ejército. Pero convoca y renuncia. Pero a lo que me refiero, que técnicamente no creo que haya sido un golpe, es porque para que haya un golpe
¿Alzamiento en armas? O alzamiento en armas, pero también hay un cambio en el orden constitucional, ¿verdad? Es decir, ya la constitución actual no estaría vigente y entra un periodo en el que se tiene que definir nuevas reglas. Aquí, aparentemente, se va a volver a tener elecciones bajo las mismas reglas. Entonces, creo que está más cerca de una insurrección que de un golpe de Estado. Pero al margen de eso, que quizás son tecnicismos y que nunca vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque hay tanta gente que dice que es golpe, pero lo que sí es lamentable es, digamos, todo lo que se ha generado a raíz de un incumplimiento por parte de Evo Morales, que quiso acaparar el poder, ¿verdad? Incluso el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, eran ya muy afines a Evo Morales y por lo tanto, cuando se hizo el referéndum, aunque la gente votó en contra de la reelección indefinida de Evo Morales, él logró que a través de la Corte, pues, él pudiera volver a presentarse. Y de ahí viene, obviamente, el descontento de ciertos grupos económicos por todo lo que estaba logrando Evo. Que lo hizo bien o cómo lo hizo, no lo sé, pero hay indicadores que te dicen que redujo la pobreza, ¿verdad? Equivocado en términos económicos. Sí, bueno, depende. Pero bueno, sí, porque tiene un génesis también esa transformación de... Todo eso es revisable, debatible, porque también sobre qué estaba basado su crecimiento económico. En cifras arriba del 4%, pero en materia prima, la minería, etcétera. Entonces, también, bueno, se llevaron un fiasco en materia ambiental con Evo, etcétera. Entonces, creo que ahí hay bastante... Romeo, lo veo pensativo, ¿no? Estaba imaginando no, esa viendo situación de Bolivia. la pantalla esa, creo que te han puesto mal la tonalidad de los colores. Sí. No, es Porque demasiado rosada la corbata. No, yo soy rubio, de ojos azules. Se ve bronceado ahí. Sí. Fíjate que primero respondiendo la pregunta, que si fue un golpe de Estado. Vaya, un golpe de Estado así para tratar de redondear y que la gente entienda, es que el golpista o los golpistas asumen el control total de un Estado y eso no pasó. Lo que pasó, no sé si la palabra es el mismo, el que dio el golpe de Estado fue él. Lo que sí hizo Evo es una serie de fraudes consecutivos y aprovechándose de que el MAS, que es el partido del presidente Morales, tenía el control en el órgano judicial y en los dos, ellos tienen dos cámaras, Senado y Asamblea. Hoy estaba viendo inclusive que el Senado, que es de 26 senadores, 22 son del MAS y 4 de la oposición. Entonces, por eso no podían convocarlo. Por eso no podían convocarlo. Lo que él hizo, vamos a venirnos un poquito más acá, donde empezó quizá lo más fuerte, que en el referéndum, que era para ver si él podía volverse a lanzar, él no ganó con el 52%. Y me imagino que han de haber tratado de tocar, ahora que estoy viendo cómo era el tribunal, y él sí obtuvo 48%. Él se fue a la corte e inclusive hizo una interpretación un poco pintoresca, porque dice él que el 52% dijo que no, pero que no se vaya él. Así empezó su argumento ante la corte, con lo que él se quería validar otra vez. Entonces, ya estaba sobre aviso que ni la mitad de la población lo apoyaba. No voy a hacer un análisis si es discutible que ayudó o no a Bolivia. Posiblemente en los primeros años, por supuesto que sí, pero ya iba 14 años. Nosotros tenemos un artículo fantástico en la Constitución que dice que el presidente no puede estar después de su último día de mandato ni un día más. Y eso es sano, súper sano. Pero así decía la Constitución de Bolivia, la de Venezuela, la de Nicaragua. Pero ellos ya la transformaron. Pero ellos ya la habían transformado para reelección. Claro. Aquí no hay ni reelección, ni hasta es mala palabra y es estornudo. Y luego ojalá siga siendo así, ¿no? Ojalá no. Sí. Así debe de ser, porque es lo más sano. Porque da tentación. O sea, el que ya ves, ya iba él o sea, ya quería reengancharse tercera, cuarta vez. Y en esta elección, aunque ahora dice él, no los entiendo porque ya acepté que vamos a llamar a elecciones, no se trata de eso. Él se autoproclamó ganador. Claro. Antes de tiempo. Ahí está el resultado. Hoy la OEA lo hizo público. No voy a defender ni acusar a la OEA, pero trató de hacer público muchas cosas que son técnicas, que tienen que ver con varios elementos de actas y de varias cosas. Y al final resulta de que una magistrada, no la presidenta, no sé si tú te acordarás, después de la elección renunció.
O sea, eso qué señal te da, dijo, yo voy a renunciar porque esto no está correcto. Por supuesto, hay una forma, por lo que estábamos diciendo con esto Del aterrizo, Tribunal Supremo Electoral. del correcto. tribunal. Antes de que el día que renunció Evo, renunció la presidenta. Eso es del Tribunal Supremo Electoral. Esa es otra. Ya No, había es renunciado es una de las magistrada. magistradas, correcto. Aterrizando con esto, Francisco, al final lo que Evo no tenía, porque hay dos elementos fundamentales cuando hay una inestabilidad política. El ejército o las armas, vean, que se le dieron vuelta, pero principalmente porque si hubiera tenido el otro, ni aunque el ejército estuviera, no le dan vuelta, el pueblo. Y ya no tenía el pueblo. Ok, solo para que le dejemos el dato a los amigos televidentes, la Cámara Alta está conformada por 36 senadores, de los cuales 25 eran del MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, y la Baja tiene 130 diputados, 88 de ellos eran 2/3. de el expresidente Evo Morales. Vamos a la pausa, venimos con sus intervenciones a través de nuestras redes sociales. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Ahí estamos. Estamos. Puta que temprano terminé, ¿verdad? Aquí, ¿a cualquier hora termina? Ya 7 minutos hace, 9 digo. A saber, pues, todavía no se sabe. Pues sí, no esperemos, no nos han dicho nada, ¿sabes? A ver qué onda hay. Yo tengo una mano bien helada. Solo créditos, decirle. Mira, mirando. Y qué burra. Listo. ¿Ha venido? Bueno, los abuelitos suelen usar esa frase, de hoy en 8, ¿vea? De las zonas rurales de nuestro país. Dentro de 8 días vamos a tener eso, que todo lo bueno regresa. Nos vamos a encontrar en esa obra importante de solidaridad, de amor
para que la abracemos juntos, para que podamos colaborar como salvadoreños. En 8 días tenemos la Teletón en el país, recuérdelo. Vamos ahora a trasladar la voz a Mao Hernández. Contanos, ¿cómo están los tweets? ¿Qué piensan nuestros amigos televidentes, Mao? Bueno, por tiempo vamos rápido. Dani nos dice, el único que gana en esta relación entre Ponce y Bukele es el PDC, dice acá. Más adelante Dani aclara que se refiere al PCN, ya que ellos pasan a ser los buenos al apoyar al presidente. Ahora, esperamos que esta relación traiga algo bueno al país. Ojalá algo se obtenga. Mauricio dice, es obvio que el señor Auerbach habla en favor del Ejecutivo, pero la verdad es que Ponce no pudo llevar tanto poder a la reunión porque ni siquiera podía comprometer votos. A mí se me hace que Ponce más bien está en modo campaña. Félix Agreda dice, correcto, la Asamblea Legislativa es un organismo colegiado, el presidente solamente es un voto. Emilio Monterrey participa y nos dice, el diálogo entre órganos del Estado es sano, lo que ya no se puede es hacer esa política de chantaje, negociaciones ocultas u otros amaños como ha sido tradición entre Ejecutivo y Legislativo cuando gobernaron Arena FMLN. Transparencia y honestidad es lo esperado. Regresamos rápido al set. Tenemos poco tiempo, Carlos. ¿Alguna respuesta? Yo creo que la gente entiende claramente lo que está sucediendo e insistimos, ojalá esta nueva relación sirva de algo, para algo productivo, y que creo que lo más importante es que el presidente se siente con la Asamblea en su conjunto para poder solucionar estos problemas. Romeo, dice un amigo televidente, el PCN es el que gana con este acercamiento. Bueno, probablemente están haciendo algo inteligente para las elecciones porque aquí PCN, PDC estaban destinados casi que a desaparecer. Tuviste el PCN sacó 20,000 votos. De hecho, creo que Vamos sacó más votos que el PCN, siendo su primera participación de un partido con tanta experiencia y con muchos diputados. También hay que hacer un énfasis. Ahí escribí el amigo Félix Águeda Chachagua, es un exdiputado del PCN y es también un exdiputado de Arena. Quizá por eso habla de que un presidente solo es un voto. Es que no he visto en ningún lugar que Mario Ponce haya ido a decir que se comprometía con un acuerdo como tal. Dijo, como cualquier diputado puede decir, porque son libres según el artículo 125, que espera que lo más pronto posible esté el presupuesto. ¿Qué tiene eso de...? Roberto, sí, la gente dice que está cansada, pero un amigo, no recuerdo el nombre, pero decía que están cansados del chantaje que se da muchas veces de la Asamblea por los votos, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que eso hoy por hoy no va a cambiar. Digamos, los partidos están acostumbrados a establecer relaciones clientelares, ¿verdad? Si no, veamos cómo se eligen o cómo se hacen las elecciones de segundo grado. Así que lamento decirle, amigo, que eso ahorita no va a cambiar. Yo esperaría que, que un poco creo que nos vamos a terminar de sincerar en el 2021, porque ya va a haber un escenario totalmente diferente y ahí vamos a ver si, pues teniendo bastante presencia en la Asamblea Legislativa, que acompañe al Ejecutivo, vamos a ver si somos capaces de sacar adelante este país con acuerdos, ¿verdad?, que son necesarios. Así que yo, digamos, espero que esto sirva para algo y que, bueno, que ahora tracemos un plan, porque eso es lo que hace falta para este país. Bueno, Romeo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Francisco, y buenas noches a todos los amigos televidentes. Roberto, de igual forma, gracias. Gracias, Francisco, y siempre a la orden. Por cuestionar mis argumentos, Carlos, también. Gracias por acompañarnos, Roberto. Carlos, a ustedes los esperamos el día de mañana, que queremos tener una plática con los amigos del Ministerio de Medio Ambiente, con dos de los encargados, un sismólogo y Celina Catán, que es una de las autoridades principales, porque queremos hablar qué pasa con esto de los sismos. Si usted tiene esas preguntas básicas que nosotros nos hacemos sobre si se pueden prevenir, sobre si se puede esperar un gran terremoto, sobre la actividad volcánica, esto de las... Bueno, en fin, cualquier cantidad de preguntas puede hacerlas desde ahora y mañana se las respondemos en debate.